En el libro Punto Cero, Slavoj Zizek analiza las crisis económicas, políticas y culturales del mundo contemporáneo para defender la idea de que el capitalismo global atraviesa un momento límite. El autor parte de la crisis financiera internacional y sostiene que no se trata de un accidente aislado, sino de una consecuencia estructural del propio sistema. Según Zizek, el capitalismo tiene una enorme capacidad para adaptarse a las críticas y reinventarse, pero al mismo tiempo genera desigualdad, precariedad laboral y nuevas formas de exclusión social. Una de las ideas principales del libro es que vivimos en una época llena de contradicciones. Las sociedades modernas se presentan como libres y democráticas, pero muchas decisiones fundamentales dependen de grandes poderes económicos que no han sido elegidos por la ciudadanía. Zizek considera que esto produce una ilusión de libertad. Las personas creen decidir libremente, aunque sus elecciones están condicionadas por la economía, la publicidad y la ideología dominante. En este análisis se aprecia la influencia del marxismo y del psicoanálisis de Lacan, corrientes que el autor utiliza para explicar cómo funcionan los mecanismos ideológicos en la vida cotidiana. Otra cuestión central en el libro es la crítica a la cultura del consumo. Zizek afirma que el capitalismo convierte incluso la rebeldía en un producto comercializable. Muchas formas de protesta, estilos alternativos o discursos críticos terminan absorbidos por el mercado y transformados en mercancía. Por ello, el sistema no se mantiene solo gracias al poder económico, sino también mediante su capacidad para influir en los deseos, emociones y hábitos de las personas. Además, el libro también aborda problemas como la crisis ecológica, el aumento de las desigualdades sociales y económicas y los conflictos políticos internacionales. Zizek interpreta estos fenómenos como señales de que el modelo actual ha llegado a un punto cero, es decir, un momento histórico en el que resulta necesario replantear profundamente la organización económica y social. Aunque no ofrece soluciones concretas ni un programa político cerrado, insiste en la necesidad de imaginar alternativas diferentes al capitalismo tradicional. Además, el autor critica también tanto el liberalismo occidental como ciertas formas de populismo y autoritarismo. Considera que uno de los mayores peligros de las sociedades actuales es la pasividad política y la aceptación resignada de las injusticias. Para Zizek, la filosofía debe servir para cuestionar aquello que parece normal o inevitable y para despertar una actitud crítica frente al sistema. De eso se trata. En el libro El espíritu del capitalismo, Mercè Rius reflexiona sobre la relación entre economía, cultura y formas de vida en las sociedades actuales. A partir de una perspectiva filosófica y crítica, la autora analiza cómo el capitalismo no es únicamente un sistema económico basado en la producción y el consumo, sino también una manera de pensar, de sentir y organizar la existencia cotidiana. El libro dialoga especialmente con las ideas del sociólogo Max Weber, quien relacionó el nacimiento del capitalismo moderno con determinados valores culturales y morales surgidos en la ética protestante. Una de las ideas principales de la obra es que el capitalismo ha conseguido convertirse en una lógica que influye en todos los ámbitos de la vida. Según Rius, ya no afecta solo al trabajo o al mercado, sino también a las relaciones personales, la educación, la cultura e incluso la identidad individual. En este sentido, la competitividad, la productividad y la búsqueda constante de éxito se presentan como valores naturales y deseables hasta el punto de que muchas personas terminan midiendo su valor personal en función del rendimiento y la eficacia de su vida. La autora sostiene que este modelo genera una transformación profunda del individuo. El sujeto actual vive sometido a una presión permanente para mejorar, producir y adaptarse. La libertad que promete el capitalismo aparece muchas veces vinculada a la obligación de competir continuamente. De este modo, la autonomía individual puede convertirse en una forma de autoexigencia y agotamiento. Rius analiza cómo esta dinámica produce inseguridad, ansiedad y una sensación constante de insuficiencia. Otro aspecto importante del libro es la crítica a la cultura del consumo. Rius explica que el capitalismo moderno no solo fabrica objetos, sino también deseos.
la publicidad y los medios de comunicación de masas impulsan la idea de que la felicidad depende de adquirir productos, experiencias o estilos de vida determinados. Sin embargo, esa satisfacción suele ser pasajera, lo que alimenta un ciclo continuo de consumo y frustración. La obra también reflexiona sobre la dimensión ética y política del capitalismo. La autora advierte que muchas desigualdades sociales y económicas se justifican mediante discursos que presentan el éxito económico como resultado exclusivo del mérito individual. Esto puede invisibilizar las diferencias de origen, las condiciones sociales y las estructuras de poder que limitan las oportunidades reales de las personas. En conjunto, el espíritu del capitalismo propone una mirada crítica sobre los valores dominantes. En el libro Una filosofía de la risa, Bernat Castanhi Prado analiza el significado filosófico, cultural y humano de la risa a lo largo de la historia. El autor parte de la idea de que reír no es un acto superficial o simplemente divertido, sino una experiencia profundamente relacionada con la inteligencia, la libertad y la manera en que las personas interpretan la realidad. A través de referencias filosóficas, literarias y psicológicas, el libro explora cómo la risa puede convertirse en una forma de conocimiento y también en una herramienta crítica frente al poder, el miedo y las contradicciones de la existencia. Una de las ideas principales de la obra es que la risa ayuda a relativizar las certezas absolutas. Según Prado, el humor permite tomar distancia respecto a las ideas rígidas, las normas sociales y las pretensiones de superioridad. Muchas veces aquello que parece solemne o intocable revela su fragilidad cuando se observa desde la ironía o la comicidad. Por ello, el autor considera que la risa posee una dimensión liberadora, cuestiona dogmas, rompe jerarquías y reduce el peso de las convenciones sociales. De esta manera, el libro también reflexiona sobre la relación entre la risa y la filosofía. A lo largo de la tradición occidental, algunos pensadores desconfiaron del humor porque lo consideraban incompatible con la seriedad del pensamiento. Sin embargo, otros filósofos entendieron que la risa podía expresar una comprensión más profunda de la condición humana. Prado recupera esta segunda tradición y defiende que el humor permite aceptar mejor las limitaciones, contradicciones y fracasos inevitables de la vida humana. Otro aspecto importante es la conexión entre risa y sufrimiento. El autor explica que muchas formas de humor nacen precisamente de situaciones difíciles o absurdas. Reír no significa ignorar el dolor, sino encontrar una manera de enfrentarlo sin quedar completamente dominado por él. En este sentido, la risa aparece como una estrategia de resistencia emocional y psicológica. El humor puede aliviar tensiones, favorecer la convivencia y ofrecer también una perspectiva más humana sobre los conflictos cotidianos. Prado también analiza cómo las sociedades modernas utilizan el entretenimiento y la comedia. Advierte que el humor puede ser tanto una forma de crítica como un instrumento de distracción superficial. Por ello distingue entre una risa vacía, destinada únicamente al consumo rápido, y una risa reflexiva, capaz de despertar la conciencia crítica en las personas. En el libro Máquina y soberanía, el filósofo Yuk Hui reflexiona sobre la relación entre tecnología, poder político y organización social en el mundo contemporáneo. El autor analiza cómo las máquinas y los sistemas digitales han dejado de ser simples herramientas para convertirse en estructuras que influyen directamente en la economía, la política, la cultura y la vida cotidiana. El libro plantea que la tecnología no es neutral. Cada avance técnico o tecnológico transforma la manera en que las personas se relacionan, trabajan, piensan y ejercen el poder. Una de las ideas principales de la obra es que la soberanía ya no depende únicamente de los estados tradicionales. Según Hui, según este profesor de filosofía y catedrático de Universidad de Rotterdam, las grandes plataformas tecnológicas, los sistemas de datos y la inteligencia artificial han adquirido una capacidad de control que modifica profundamente la autoridad política clásica. Empresas tecnológicas globales gestionan información, condicionan decisiones económicas y participan en formas de vigilancia masiva que antes estaban reservadas a los gobiernos.
De este modo, el poder actual aparece cada vez más vinculado al dominio tecnológico. El libro también examina cómo las máquinas transforman la percepción humana y las relaciones sociales. Uy sostiene que la digitalización modifica la experiencia del tiempo, la atención y la comunicación. La velocidad de las redes, la automatización y el flujo constante de información generan una sociedad marcada por la inmediatez y la dependencia tecnológica. Esta situación puede producir pérdida de reflexión crítica, lo está produciendo ya de hecho, fragmentación social y una creciente subordinación de la vida humana a los ritmos de las máquinas. Otro aspecto central de la obra es la crítica a la idea de progreso tecnológico ilimitado. Uy cuestiona la visión optimista que presenta toda innovación como necesariamente positiva. El autor advierte que el desarrollo técnico y tecnológico puede aumentar desigualdades económicas, favorecer nuevas formas de control y debilitar la autonomía individual. Por ello, insiste en la necesidad de pensar la tecnología desde una perspectiva ética y filosófica, en lugar de aceptarla únicamente como un proceso inevitable. Además, el libro propone recuperar una relación más consciente con la técnica y la tecnología. Uy defiende que diferentes culturas pueden desarrollar maneras distintas de integrar la tecnología según sus valores y tradiciones. Frente a un modelo tecnológico global dominado por intereses económicos y uniformes, el autor plantea la importancia de imaginar alternativas más humanas y diversas. La obra también reflexiona sobre la inteligencia artificial y la automatización del trabajo. En el libro Los ojos de los filósofos, Carlos Goñi propone un recorrido divulgativo por la historia del pensamiento a través de la manera en que distintos filósofos han observado el mundo y la condición humana. El libro no se limita a explicar teorías abstractas, sino que intenta acercar la filosofía a la experiencia cotidiana, mostrando cómo las grandes preguntas filosóficas siguen presentes en la vida actual. La obra combina reflexión, ejemplos culturales y un lenguaje accesible para demostrar que la filosofía no pertenece únicamente al ámbito académico, sino que constituye, sin duda, una herramienta para comprender mejor la realidad y a nosotros mismos. Una de las ideas fundamentales del libro es que cada filósofo desarrolla una forma particular de mirar el mundo. Según Goñi, la filosofía nace precisamente de esa capacidad de detenerse ante lo cotidiano y preguntarse por aquello que normalmente se acepta sin reflexión. Los ojos de los filósofos simbolizan, de esta manera, distintas perspectivas sobre temas esenciales como, por ejemplo, la verdad, la libertad, el amor, la justicia, el tiempo, la felicidad, etc. Así, el autor muestra cómo pensadores de diferentes épocas han ofrecido respuestas diversas a problemas que continúan siendo, sin duda, universales, ya que afectan a todas las personas. El libro también destaca la importancia del pensamiento crítico. Goñi insiste en que la filosofía no consiste en memorizar conceptos o doctrinas, sino en aprender a pensar con autonomía. Frente a una sociedad marcada por la rapidez, la información inmediata y las opiniones superficiales, el autor reivindica el valor de la reflexión pausada. Filosofar significa cuestionar, discutir, romper prejuicios o falsas ideas, analizar las ideas dominantes y desarrollar una mirada más consciente sobre la realidad que estamos viviendo. Otro aspecto importante de la obra es su defensa de la filosofía como una práctica vital. Goñi explica que muchos filósofos no entendían el pensamiento como una actividad puramente teórica o solamente teórica, sino como una forma de vivir. Desde los clásicos griegos hasta autores contemporáneos, el libro muestra cómo la filosofía puede ayudar a afrontar el sufrimiento, las dudas, los conflictos personales y también las decisiones morales. De este modo, el conocimiento filosófico aparece relacionado con la búsqueda de sentido y también con el deseo de vivir de manera más auténtica. Además, el autor subraya el carácter dialogante de la filosofía. Las ideas no se presentan como verdades definitivas, sino como propuestas abiertas al debate, a la discusión. El lector es invitado a comparar perspectivas y también a construir su propia interpretación del mundo y de la realidad en la que vive.